El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguil en mano. Bienvenidos todos a una nueva entrevista Veraz con Imer Abel Gómez Ceballos, quien fue presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador hasta el 2021 y sigue siendo gerente de esa organización gremial, entre otras, hasta la actualidad, porque la organización de ellos, la estructura jurídica, no permite algo distinto. Sin embargo, comienzo con una pregunta a rajatabla, a quemarropa, que es mi principal preocupación. Este gremio transportista ha estado acostumbrado a anunciar paros o a hacer paros, normalmente por costos y problemas de su sector gremial o por aspiraciones de tarifa para poder mantener rentabilidad y servicio. Pero jamás, porque su vida está en peligro. Anunciaron recién un plantón cívico, que era la forma bonita de llamarle, a lo que de hecho iba a ser un paro. Y las causas es importante que las conozcamos, porque son de extrema gravedad, de suma urgencia y requieren la movilización de todos. La solución no está en manos de todos, sino principalmente del gobierno. Porque de los 3 millones de vehículos que aproximadamente hay en el Ecuador, se multiplican por 2 personas cada vehículo, a grosso modo, 6 millones se transportan en ellos. El resto de los ecuatorianos que se transporta, aún los bebés, aún los ancianos, 12 millones de ecuatorianos en promedio usan al menos 2 veces, otros 2 veces al día, la transportación pública en este país. Y están en riesgo. Para empezar, Abel Gómez, bienvenido. ¿Por qué? Gracias, Carlos, por la entrevista y muchas gracias también por la oportunidad de hablar de este tema tan delicado. Un saludo para todos los televidentes que se unen a este programa. Carlos, el tema de la transportación en los últimos años tiene un comportamiento diferente. Y quiero dejar precisado aquello. Los últimos años nosotros hemos sido proponentes, no hemos sido gente que ha sido incendiaria. Hemos cambiado la metodología de actuar porque creo que el país lo necesita. Con esto quiero decirle que con este gobierno jamás hemos hablado de paralizaciones. Más bien hemos colaborado cuando alguien ha incitado aquello. Nosotros en el país estamos conscientes que hay que reactivarlo. En el tema que usted en este momento lo explica con mucha claridad, que es el tema de la inseguridad, ese es un punto que lamentablemente no lo podemos dejar pasar por alto. Y es por eso que cívicamente, ni siquiera tomando en consideración los temas que tenemos pendientes con el gobierno, lo dejamos a un lado y dijimos, claro, por la seguridad hay que hacer un plantón para llamar la atención de la garantía que debe de dar el Estado a través del gobierno de turno. Y nosotros tampoco lo vamos a dejar pasar por alto. Con eso empezamos enseguida. ¿Saben por qué? Porque como acaba de decir Abel Gómez, no es la vida de ellos la que está en riesgo, sino la de ustedes que ellos transportan. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora.
Este espacio Verás se emite gracias a Telconet Latam, Diario Expreso, Riona, Proyecto Inmobiliario. Bienvenidos todos, conocen ya ustedes el tema, no me queda sino recordarles que salimos por medios digitales de manera exclusiva en La Posta de Facebook y YouTube. De paso, felicitaciones, acaban de cumplir 5 años de esta semana. No pude estar en el festejo porque esa misma noche a ustedes se les ocurrió hacer fiesta cuando tenía una entrevista con el presidente de la República. No, más bien al revés, al presidente se le ocurrió programar la entrevista la noche que ustedes tenían fiesta. Sigan adelante. Ya, no comparto, como ya dije en algunas ocasiones, todo lo que es su línea, pero sí la respeto profundamente y defiendo su libertad de expresarse, así como su valentía en el trabajo. Nos ven también a través de Vito TVO, por Extreme, TV Cable, Canal 15 o 709. En DirecTV es por el canal 194 de Manavisión, canal 9, la tierra de mi invitado y mía. En Manaví, señal abierta también, canal 9 de Manavisión. A nivel nacional, y esto le va a interesar para este domingo a los transportistas que estén en la carretera en ese rato. Caravana, 750 AM, o D-Blue, 88.9 FM. Y en la parte central de la sierra, Tungurahua y Cotopaxi, 92.5 FM, extrema, en esas dos provincias que acabo de mencionar. Ok. ¿Qué es lo que está poniendo en riesgo la vida de ustedes al extremo de anunciar lo que mencionó? Carlos, nosotros hicimos una rueda de prensa y dimos a conocer preliminarmente lo que estaba sucediendo. Hoy voy a detallar. La transportación toda la vida, en el tiempo en que tengo conocimiento y represento, siempre ha tenido problemas con la delincuencia común, asaltos menores, es decir, robos, situaciones que la policía podía controlar. Hoy nuestra preocupación es que se migra de esa delincuencia común a una delincuencia ya más bien organizada. Ya viene la situación de las extorsiones con llamadas y que se traduce en la situación de vacunas. Eso es preocupante, Carlos. Dentro de ese modo de operar, emigró a la situación del secuestro, como sucedió con Brian Chuchuca aquí en Durán, que lo secuestran del bus, luego piden un rescate, no se cumple y lamentablemente lo asesinan. Esto no necesariamente es el punto de partida. También tenemos asaltos en las carreteras con otras modalidades. Por ejemplo, en la variante de Quevedo, sucedió durante todo este año y el año anterior la situación de atravesar palos en las vías, detienen el bus y desde luego obligan a que abran las puertas y se resiste el pasajero, matan a los personas. Tenemos prueba de aquello. Transporte Ecuador exclusivamente es una de las cooperativas que ha padecido aquello. No se diga San Cristóbal, Aerotaxi, Panamericana, Occidental. Cooperativas de rutas largas han padecido porque viajan en las noches. ¿En qué provincias es más grave y frecuente esto? Generalmente desde Esmeralda, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, El Oro, Manabí y desde luego, no se diga pues Chimborazo, que viene la gente del centro del país, tema de Bucay que entra a Guaya, en la zona de Chimborazo y ya comienza. ¿Cuándo comenzó a recrudecer la práctica que usted mencionó al principio? Llamadas, extorsiones y vacunas. Este es un tema que se viene practicando ya desde el gobierno anterior. Esto viene desde la zona de Esmeralda, desde la zona de Santo Domingo. Pero no con esa frecuencia. Con esa situación y con esa gravedad. Se ha extendido, Carlos, se ha extendido el tema. Y quiero decirle, antes estaba focalizado principalmente en Esmeralda. En la parte de Esmeralda. En la parte ahora es norte. Todo el país. Ahora toda la franja que verdaderamente nos tiene... ¿Y la cantidad de afectados es mayor o se mantiene el promedio o el número? Si usted hace una evaluación, Carlos, el 80% están con estos problemas. Aquí en Guayaquil... Aquí en Guayaquil lo dijo claramente Cristian Sarmiento, que representa el transporte urbano. De 105 cooperativas urbanas, 75 están vacunadas.
Y eso es una situación que particularmente preocupa, Carlos. ¿Qué significa para una cooperativa estar vacunada? ¿Cuánto tiene que pagar? ¿Qué le representen sus costos operativos? Desde luego, diariamente usted tiene que recoger una determinada cantidad para mensualmente entregarla, 15 días entregar. Esas son situaciones que los dirigentes deben de hablar. Nosotros estamos hablando del problema macro, Carlos, pero esas son ¿Cuál es la cantidad realidad aproximadamente? Yo sé que varía según los sitios, las unidades, pero ¿cuánto? Bueno, generalmente a cada unidad te dicen $5 diario. Ok, eso son Multiplícalo. 15 días, Exacto. ya, son Multiplícalo $45. por el número de socios que tienes. Por el número de socios que tienes. $5 por unidad. Por unidad. $3 por unidad. Multiplícalo Ok, por son 45 por por quincena, son 90 por mes. La situación Una es grave, cooperativa Carlos. que tiene 10 socios paga 900, una que tiene 100 paga 9.000. Claro. Esas son las situaciones de la vacuna. Y si usted habla de la delincuencia, hablemos de los taxistas. ¿Cuántos taxistas asesinados por las situaciones de la situación de los secuestros, Carlos? En Machala, hace unos 15 días, 8 taxistas asesinados. Y así sucesivamente, si usted mira a nivel nacional, el robo, la situación de la extorsión, para ellos es una cuestión inmanejable. ¿Cuál es la lógica que ellos le dicen cuando le llaman por teléfono a decirle, tienes que contribuir con esto? Bueno, ellos particularmente son muy parcos en dar la información porque es peligroso, Carlos. Y hoy día sé conscientemente que uno se arriesga como dirigente para tocar al presidente, al gobierno, al Estado, que por favor nos dé la garantía. Hoy día creo que el gobierno nacional, dentro de su iniciativa, ha puesto en manifiesto un proyecto de seguridad que considero que debemos de apoyar todos los ecuatorianos. No podemos vivir la familia. El país no se reactiva, Carlos. ¿Cuántas unidades tienen ustedes afiliadas a este gremio, concretamente de la FENACOTIP en el país? 12.000 unidades son lo que componemos la FENACOTIP, los interprovinciales. 14.000 son los buses urbanos. 12.000 unidades. Unidades, porque un socio es una unidad. Ok, hagamos el cálculo, pues. 12.000 por $5 diarios. ¿Ya? Es bastante dinero que se Son mueve. 60.000. ¿Ok? Por un mes son 180.000. O sea, el gremio de ustedes tiene que pagar más o menos $180.000 mensuales para poder circular sin ser, ¿qué? Afectados, asaltados, interrumpidos en las carreteras. La situación del mensaje es venderle seguridad de que no sean tocadas las unidades. Frente a esa situación considero, Carlos, que esos análisis la policía los puede dar más en detalle. Yo creo que la policía es una gran institución, Carlos, pero lamentablemente está debilitada. Hay socios de ustedes que no han aceptado la contribución y han dicho, o no pago y me corro el riesgo, o me salgo, esta actividad ya no funciona. Hay muchos socios que lamentablemente abandonaron sus territorios, como en Esmeralda. Varios dirigentes de la transportación han salido de la provincia por las dirigentes nacionales del transporte pesado han salido de Esmeralda, han salido de sus lugares porque lamentablemente no pueden seguir estando en esta situación. A ver, corrijo. Aquí en Guayaquil tenemos un gran dirigente, Ricardo Onofre, lo digo, un gran dirigente, un sindicalista, un hombre que siempre peleó por su clase y todo el mundo lo conoce. Él está padeciendo un grave problema al cual mi solidaridad con él y con todos aquellos que están siendo extorsionados, pero que lamentablemente no se ha hecho nada y que hay que hacer, hay que ponerle desde luego atención a este tema, Carlos. A ver, corrijo mi cifra, le faltó un 0 a mi cálculo rápido. ¿Ya? 12.000 miembros, si dieran todos $5 diarios, son $60.000 diarios. Si fueran 10 días, son 600.000. Como el mes tiene 3 veces 10, son a grosso modo 1.800.000 que tendría que, o está contribuyendo sin que lo sepamos, este gremio al mes, no 180.000 como dije, rectifico, porque mientras preguntaba me faltó un 0. Hay más de un solo caso en que se haya secuestrado y asesinado al secuestrado si es que no se contribuía. En el caso de Chuchuca, aquí exigían $200.000 en Durán. Bueno, la alerta que despertó y que fue la gota que derramó el vaso, Carlos, fue lo de Brian. Las estadísticas creo que la policía las tiene dentro de los temas. Él no era dueño, él era chofer. Él era dueño de su unidad. Ah. Salía recién él a darle la vuelta, recién lo compraba. Él es un integrante de una gran familia de transportistas en Durán y lógicamente ibas a inaugurar su bus. Ese día sucedió el tema.
Eso es una situación que a nosotros nos trajo bastante preocupación, ya le digo, es por el sistema de la modalidad, Carlos. ¿Cuál ha sido la consecuencia de esto en el gremio? Usted dice que muchos han dejado de trabajar en Esmeraldas, otros operan bajo zozobra, otros se han retirado de la actividad. Ha bajado la ocupación porque la gente, al saber que hay este problema, especialmente de noche, restringirá la frecuencia con que viaja. Desde luego. Aquí ustedes mismos, Carlos, saben muy bien que cuando no hay seguridad, la gente no le sale, no viaja. Guayaquil, por ejemplo, en las noches, lamentablemente la gente no se moviliza. El bus urbano, me cuentan los dirigentes transportistas, que las últimas vueltas no la están haciendo. Nosotros, por nuestro lado, ha bajado considerablemente los viajes en la noche. ¿Por qué? Porque la gente no viaja. ¿En qué país que tenga este tema de inseguridad va a venir a viajar el turismo, la gente que se moviliza a hacer playa? Pues lógicamente hay una repercusión terrible en la economía del transportista por el tema de inseguridad. Ok, el gobierno les dijo que tienen un proyecto concreto a largo plazo. ¿Y hasta tanto? Bueno, yo creo que las medidas, y eso es lo sensato, que cuando hay diálogo, Carlos, yo considero que se redireccionan los temas y esperemos que esas cosas sucedan, porque nosotros ya venimos hablando más de años. En el tema concreto de la inseguridad, el presidente de la República fue claro. Ha dispuesto que inmediatamente trabaje el ministro de Interior, Juan Zapata, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, el ministro de Transporte y Ernesto Varas, que es el director ejecutivo de la ANT en los actuales momentos. ¿Haciendo qué? ¿Trabajen haciendo qué? Trabajen articuladamente en el tema seguridad. ¿Para ejecutar qué? Primero. ¿Qué han reclamado ustedes? ¿Qué han propuesto? Primero, que los escuadrones de carretera inmediatamente tienen que aparecer. Estaban suspendidos desde años. Hoy por hoy los escuadrones de carretera, el presidente ha dicho y se ha dado la orden que se active. Eso creo que es una buena labor. ¿Otra? Dos, dentro del tema del transporte seguro, es urgente que se active porque la plataforma está caída. Y eso es un tema de la Agencia Nacional. Hoy día Ernesto Vara ya anunció entregar 6.000 kits que tenían embodegado. Espero que la plataforma sea la primera atendida, porque si no, usted no activa bien la plataforma, los kits no van a servir. ¿En qué ayuda esa plataforma? Esa es la plataforma de la conexión. Él queda aquí en San Borondón. Sí. Es el gran instrumento de conexión a nivel nacional para hacer el botón de pánico, para que se active el botón de pánico, la vigilancia, el monitoreo. Es lo que nosotros estamos pidiendo. O sea, ustedes tenían instaladas cosas que no funcionaban. Se había caído la plataforma. Sí, señor. ¿Desde cuándo? Eso tiene más de 3 años caído. Lamentablemente. No lo puedo creer. O sea, Estaba se acá. tenía el botón rojo, se tenía la cámara que estaba supuestamente transmitiendo. Lo que sí se las ha usado es para cuando se ve que un transportista viola la ley, maneja y ve el celular. Ah, para eso sí ha servido. Y está bien. ¿Y para el resto? Lamentablemente tenemos que decir, mucha gente ha tocado botón de pánico y no ha respondido. Pero vuelvo a repetir, La son plataforma este tipo caída. de proyectos. Claro, el proyecto. Esa vaina es criminal. El transporte. Es negligente, no puede ser. El transporte seguro tenía 3 etapas. La primera fase de la instalación. La segunda etapa, repotenciación, que era para inmediatamente hablar. Y la tercera, que nunca se hizo, era la que iba a consolidar prácticamente la gran plataforma. Pero hasta los aparatos, lamentablemente usted sabe que la tecnología avanza. Y eso Se quedan caducos. ya ven quedando caducos, ¿no es cierto? Transporte seguro. De esto hablamos con Abel Gómez en el primer programa que hicimos con el ex ministro de Transporte, Marcelo Cabrera, 27 de junio, si no me equivoco, del 2021, al mes de posesionado el gobierno. Él ya advirtió de este tema. Que transporte seguro tenga una coordinación de servicios, que no lo miren como negocio ni que entre en el tema del chantaje y la corrupción, que sea prestado. Entonces, frente a esto tiene que haber una articulación entre la transportación para el control y la situación de la autoridad. Creo que ahí vamos a solucionar muchos temas. Por el tiempo no nos extendemos. Ya lo advirtió, ya se advirtió el principio del gobierno y usa 2 palabras, chantaje y corrupción. Ok, ¿a qué plazo se puede restablecer la plataforma y arreglar lo dañado? Si hay una voluntad política, en menos de 2 meses está prácticamente activado todo el tema de transporte y vigilancia, el transporte seguro. Ya está tanto, 2 meses de zozobra van a seguir. Nosotros tenemos que apoyarnos con la articulación que desde luego la policía, la CTE, la ANT principalmente,
está en coordinación con nosotros y tienen que de una u otra forma caminar porque tenemos instalaciones de taller en todo el país que son aprobados por la ¿Y MT. hasta tanto se van a seguir vacunando? Bueno, en esa situación yo sí considero que debe aplicarse la política de seguridad que el presidente ha emprendido. Y en eso Pero hasta los tanto se transportistas. van a seguir vacunando, es decir, van a seguir cediendo a la extorsión. Tenemos que nosotros enfrentar en conjunto esto. ¿Y eso no nos va a hacer subir las tarifas? Bueno, la situación de la tarifa es otro tema, Carlos. Ya le hablamos al volver. Ya Bueno, mejor. porque vamos a la entrada de subsidios. Una cosa más sobre esto. Desde el otro lado, ya he hablado con una o dos personas que ven la perspectiva de quienes los extorsionan. Dicen, ¿saben qué? No jodan. Ya, $5 por día, no jodan. ¿Ya? Ustedes no cumplen regulaciones de tránsito, ustedes no tienen unidades seguras, ustedes hablan con el celular cuando van manejando algunos, ustedes a veces cobran más tarifa de la necesaria, ustedes paran cuando les da la gana en la carretera, ustedes son abusadores profesionales. Y tienen además una suficiente rentabilidad en el negocio, tanto que siguen trabajando, que compran unidades nuevas. El gobierno les ha dado una cantidad de facilidades, de exenciones, etc. Y ahora van a armar relajo por $5. Carlos, la realidad es otra. Y yo quiero decirle que en ese tema hay que decirlo con claridad. No es lo que se refleja. Primero, en la situación del transporte seguro, lo primero que hemos pedido a la Agencia Nacional, y espero que Ernesto Vara, que es nuestro director ejecutivo, que primero le pido al presidente que permanezca en el tiempo, Claro. el tiempo suficiente. Que tenga continuidad para poder hacer algo. Para poder hacer El algo. cambio hay que cada tener rato continuidad. jode todo. Y segundo, que no se olvide que nosotros le hemos pedido al gobierno monitorear nuestras unidades. En toda institución existen elementos buenos y también en la viña del Señor ahí. ¿Ustedes le han pedido al gobierno monitorear en qué sentido? ¿Ponerles GPS de ustedes mismos? Hay un aparato que se pone que es el que se conecta, que tiene un producto donde usted puede monitorear sus unidades en tiempo real. ¿Eso qué me permite? Que yo mire a mi conductor, que yo mire a mi oficial, que yo le vea dónde se está estacionando, qué pasajero debe coger. Es decir, yo de mi cooperativa debo decirle, ten la bondad, sigue, no corras, el botón de todo lo que tenga ¿Y que qué dar. requieren ustedes para eso? Eso estamos pidiendo y Ernesto Vara, gracias a Dios, lo ha considerado. Espero que por las situaciones que de seguridad, que dice que no podemos dar esto, nos vayan a dejar como la vez anterior. Hoy, ese es el aporte que entregamos, porque a nosotros sí nos interesa que el ciudadano esté seguro, Carlos, Sin porque duda. de ese vivimos. Ey. Y legalmente hoy por Sin hoy. duda. Dentro- Porque ese es el cliente. Dentro de- si de- se siente más seguro, viaja más. Y esto es una situación que usted tiene que entender, Carlos. ¿Por qué nosotros, dice, seguimos trabajando? Porque nosotros tenemos un contrato de operación firmado con la Agencia Nacional. Si yo no lo cumplo, me lo revierte el Estado porque así dice la ley, la normativa. Ok. No puedo dejar de tener. Más con Abel Gómez, presidente, gerente ahora de FENACOTIP. Cuando volvamos, sobre en qué quedaron en las mesas técnicas que concluyeron esta semana respecto al asunto subsidios y un listado de 15 acuerdos o coincidencias o medidas que asegura el ministro de Transporte han logrado con ellos. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quiere ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Cuando prosigamos, ¿subsidio para la transportación pública en el Ecuador? ¿Sí o no?
Estamos de vuelta con ustedes para esta entrevista veraz, inusual, con un dirigente de la Transportación Nacional, gerente de FENACOTIP, Abel Gómez. Les recuerdo nada más que llegamos a ustedes por cortesía de Telconet Latam, Riona, Proyecto Inmobiliario, Diario Expreso, Bankers Club y exclusivamente en esta emisión el tour que organiza para Qatar Ramiro Cueva. Ya van a ver reportando un viejo colega sobre esa materia, que es Vicente Olmedo. Espero que nos encontremos allá. Hablábamos de subsidio desde hace rato con Abel Gómez y quiero recordar una de sus intervenciones en esa materia para ver en qué han quedado luego y compararlo una vez que han concluido las mesas técnicas. Y ese es un punto en el cual el gobierno ha aceptado que para empezar a la transportación pública no se le eliminará el subsidio e incluso si llega a haber algún ajuste puede bajarlo, mientras que a los ricos, dijo él, éticamente es imposible mantenerlo y habrá un proceso progresivo de desmontarlo, buscando compensaciones. Y habló de una concreta, el caso de los camaroneros. Allí se buscará que la conexión eléctrica supla la generación de energía de plantas que la hacen mediante la de diésel, ¿ok? Pero miren, volvamos al invitado. Esto fue lo que dijo recién. En el tema de la focalización quiero ser claro. ¿Por qué digo que hay que ser práctico? Porque hay que dejar, no estamos pidiendo revisión tarifaria, no estamos pidiendo que se miren otros elementos, estamos pidiendo que simplemente del valor que se venía teniendo subsidiado, hay un incremento que sabemos muy bien a cuánto va a llegar en el valor del diésel. Y ese valor de impacto es el que tenemos que conversar. La transportación nunca está opuesta a que el gobierno lo solucione mediante compensación, focalización. De hecho, se tiene que analizar ese punto. ¿Por qué? Porque finalmente impacta directamente en una tarifa regulada. Por eso es que tenemos que decir que en ese rubro tenemos que ser prácticos. Ahí no, las matemáticas no mienten. Y dentro de esto también, ¿por qué exigimos? Porque tenemos problemas con la situación del tema financiero. La banca nos está matando y no estamos haciendo los ingresos suficientes como para poder responder a la expectativa. Lo poco que lleva se te lo está llevando ahorita el rubro del combustible, que es un alto porcentaje de luego. ¿En qué quedaron respecto a eso? A ver, Carlos, esto tiene hay que narrarlo de una forma cronológica y rápida. 1.65 era el valor. Nosotros propusimos 1.65 y reposa el oficio del presidente cuando se hablaba de que se iba a focalizar. El presidente, desde luego, lo que hizo fue, bajo sus derechos legales como presidente, es fijar, no focalizar. Y lo hizo a 1.90. ¿Por qué? Porque lamentablemente, según el análisis que se hacía en el momento, había el decreto de la banda que le llamaban, el 1054, que a usted lo llevaba a subir hasta un determinado valor el diésel, que eso era 2.40. El presidente dijo, vamos a fijarlo en 1.90. ¿Eso qué significa? De que a nosotros no nos habían dado compensaciones, no nos habían dado la situación tarifaria, pues lógicamente nosotros decíamos a 1.65 focalice y continúe con los que sí tienen que pagar. Recordemos el decreto que derogó el 883, que es el 894, que decía en su último artículo que se trabaje en un nuevo decreto de subsidio focalizado para las organizaciones, para los sectores que verdaderamente lo necesitan y no privilegien a la gente de dinero. Correcto, y como no hay eso todavía, lo que difundió el Ministerio de Transporte son estos 15 puntos de compensaciones a ustedes, que son metodología tarifaria y pisos tarifarios. 1. 2. Exoneración de impuestos para neumáticos. 3. Exoneración de impuestos a ciertos vehículos. 4. Préstamos al sector del transporte a través de Banecuador, CONAFIP y Corporación Financiera Nacional, línea de crédito de 50 millones de hasta 20.000 para cada transportista. Revisión de reglamentos de transporte. 5. 6. Simplificación de trámites en el Ministerio de Transporte y en ANT. 7. Propuesta para usar gas como combustible para taxis. 8.
Trabajar en alternativas para acceder a combustibles de mejor calidad. 9. Solución a problemáticas de facturación. 10. Facturación múltiple y servicios complementarios. 11. Reactivación de controles de pesos y dimensiones. 12. Transporte internacional de mercancías. 13. Problemática de puertos, simplificando trámites y operaciones portuarias. 14. Impulsar una nueva propuesta de chatarrización de vehículos. 15. Coordinar con la aduana y el SRI la solución de cobro del ICE a vehículos. Pregunto, ¿todo esto ya no vuelve necesario que ustedes mantengan la aspiración de bajarlo a 1.65? A ver, Carlos, en esto quiero ser categórico y al país, a usted y al país y al señor presidente, yo tengo que decir las cosas que nosotros en nuestro partido vemos. Estos 15 puntos de los cuales habla el ministro de Transporte se reducen a 5, que son las meras compensaciones cuando lamentablemente fijó precio de combustible. Y son piso tarifario, que significa que es el piso que de arranque para el transporte pesado. Metodología tarifaria, que son para nosotros, lógicamente, si usted a mí no me da en los costos operativos, no me da una ayuda, pues tiene que darme tarifa. Pero para darme tarifa usted tiene que tener una metodología tarifaria. Se la dieron al urbano, pero mire, Carlos, ningún municipio, unos cuantos municipios le han dado tarifa al urbano. El resto del país no ha obedecido. ¿Eso qué significa? Un trabajo infructuoso. Nosotros, lamentablemente, quiere que le diga la historia. Antes quiero que me complete el resto de puntos. Dijo que solo 5 de estos 15 realmente son 5, compensaciones. Metodología tarifaria, piso tarifario. La metodología y el piso tarifario, que son los puntos que legalmente están. Dentro de la excepción, ¿exoneración de impuestos? La exoneración de impuestos es la cuestión de llantas. 30.000 llantas, de las cuales, para que usted me dé una importación de llantas, yo tengo que tener 1.700 llantas de trailer nomás, de 30.000, y las otras federaciones no han podido. No hay dinero para pero ahí viene el otro punto. Crédito hasta 50 millones hay un fondo. Perfecto. Y hasta 20.000 para cada transportista. Línea de crédito de 50 millones. Debería de haber estado hace más de 5 meses ya en práctica, porque eso fue en las mesas anteriores que se llegó, que pongan una línea de crédito. ¿Para qué? Para reactivar el sector. ¿No la han habilitado enseguida? No la han habilitado todavía. Y eso, gracias a Dios, hoy están diciendo que en los próximos meses o semanas, desde luego, va el Banco de Fomento. Eso debe ser 15 días, por Dios santo. Es lo que nosotros estamos pidiendo al ministro de Transporte, que lo ha anunciado, que lo ponga en efectivo con el Ministerio de Finanzas y Banco Ecuador, que lo haga efectivo. Yo me voy a encargar de joder por eso. Muchas gracias, Carlos. Cuando ustedes tienen la razón, tienen la razón. Y cuando ustedes hay que apoyarlos y necesitarlos por las circunstancias que están enfrentando, hay que hacerlos. Exoneración de impuestos para ciertos vehículos. Exoneraciones para los vehículos, importar nuestros vehículos de trabajo. Ningún vehículo todavía se ha asignado porque el Ministerio de Finanzas estaba revisando la partida arancelaria. Pero esta exoneración no va más allá del 6% para los vehículos de importación, cero arancel. Depende de Pablo Arosemena esto. Depende de Pablo. Ojo, él está trabajando dentro del tema y creo que ha dado unas disposiciones claras al Ministerio de Transporte para que Ban Ecuador comience a trabajar en la cuestión de los créditos y en la cuestión de exoneración del Ministerio. ¿Cuál es la otra medida, porque eran 5, que representan algún alivio? Los demás tienen que ver básicamente con modernización, tiempos, etcétera. Estos otros temas son las situaciones que usted pide y que la autoridad es la que tiene que responder. Ejemplo, la simplificación de trámites. Eso no siquiera es punto de conquista. Eso tiene que darlo todo a funcionarios públicos, la simplificación, que sean ágiles los trámites. La situación, por ejemplo, que hablábamos del transporte seguro, ese sí es un punto que tenemos que tocar. Ese es el que se debe trabajar. Y hoy por hoy, vuelvo a repetir, se debe mantener la línea en la ANT porque de ahí nace el tema de transporte seguro. Ernesto Vara tiene que dedicarse a este punto como un punto principal. Veamos algo más de subsidios que justamente en esas entrevistas que estamos reseñando nos dijo recién, en el caso del último video no fue tan recién, pero fue en este gobierno, en junio del año pasado, Abel Gómez. Yo creo que nosotros desde sus inicios le dijimos al presidente algo muy interesante. La cuestión de focalización, y me van a perdonar los compañeros de las otras modalidades, que el subsidio al combustible debe ser para 2 tipos de transporte, que es el público, el urbano y nosotros, porque estos tienen la cuestión de regulación de tarifas. El tema comercial se maneja con la situación de la oferta y la demanda. Sin embargo, fueron decisiones de los propios integrantes de la mesa en cuestión del gobierno, quienes representaban los que dijeron, vamos con todos. Hoy por hoy le digo, si quieren la realidad, tienen que transparentar este tema. Nosotros transporte público. Sigamos definiciones ya. Transporte público. ¿Eso incluye o no taxis? Que es un grupo privado, pero que hace transportación pública. No masiva, pero sí pública.
Desde luego, eso vuelvo a repetir, es un tema que en la actualidad se discutió y por eso se llegó a la conclusión de que todas las modalidades deberían de entrar en la situación. La otra cosa que no me ha contestado, ¿el precio, el actual o aún aspiran ustedes a una rebaja de eso? Nosotros planteamos la focalización de 1.65. Eso fue lo planteado y está por escrito todavía en las manos del señor presidente de la República, en la presidencia de la República. Concretamente, ¿en qué quedaron en esto? Cuando se focalice los subsidios, ¿se va a bajar a 1.65, sí o no? Carlos, la verdad hay que decirle al país. Focalización, nosotros no tenemos promesa. Simplemente fijación ya se hizo. En la actualidad hay mesas que están tratando la situación de subsidio y focalización. Créame que eso honestamente atenta incluso a la seriedad con que nosotros tratamos el tema. Explíqueme por qué. ¿Por qué? Por una simple razón. Nosotros somos transporte público, a nosotros nos regula el Estado, el gobierno. Tenemos una tarifa que la controla el Estado que no puede ser más allá de lo que se diga y los parámetros que tienen que cumplirse. Dentro de eso, fijan la situación de la tarifa a través de los costos operativos. El combustible, a nosotros, antes de que se suba el combustible de unos 0.03, el diésel, lógicamente tenemos un impacto en la estructura de costos del 12%. Hoy, cuando se subió a 1.90, subió al 26% el impacto. Hoy, con el 1.75, ha bajado al 22% el impacto. ¿Qué quiero decirle con esto? Si el Estado es el que me está regulando, y lógicamente el combustible es una cuestión que me está afectando a una tarifa que le damos al usuario, no es menos cierto que el Estado tiene que decirme, venga a la mesa. No nos han invitado en la mesa. Y en este momento... Nunca nos invitaron a la mesa que trató ese tema. No estuvo. Nos han invitado, Carlos. Me acabo de enterar de eso. Señor, no nos han invitado. Y mañana, hoy día, creo que están terminando las mesas. Créame, Carlos, ¿cómo es posible que se esté hablando de focalización, de subsidio, cuando el presidente ya fijó precios? Eso es lo que hay que de una u otra forma decir. Si estamos con focalización al presidente y al ministro, si estamos con cuestiones de subsidio, señores, aquí hay un transporte que necesita, porque fuimos los que tocamos el dedo de la llave donde más nos ha impactado. Para que la gente lo tenga claro, ¿hoy están pagando ustedes a 1.90 el diésel? Hoy ya estamos pagando a 1.75 porque se bajaron los 15 centavos. Y ustedes mantienen la aspiración de que si se focaliza, en el caso de ustedes, sea a 1.65, o si se cumplen todas estas otras medidas, con que no suban de 1.75 está bien. Carlos, si a nosotros en la estructura de costos se respeta el 1.65, que fue lo que propusimos y honramos nuestras palabras, considero que ahí estamos prácticamente llegando a lo que en principio nosotros acordamos con el gobierno. Si se respeta el 1.65 o el 1.75. 1.65 que propusimos. Ya. Pero vuelvo a repetir, vamos a ser concretos. No, Carlos, pero por lo visto, el 1.75 va a quedar y no se los van a subir. Sí. Con eso y estas medidas de compensación, ¿se vuelve sostenible la actividad? No, y ahí tenemos que trabajar en la metodología. Recuerde que la metodología... Y mire, depende de cuál se aplique. Claro. Yo le digo, Carlos, aquí quiero robármele un minuto más a este tema porque es muy interesante. La Agencia Nacional de Tránsito es el organismo del cual debe en gran parte dar respuesta a esto. Hoy por hoy tenemos a Ernesto Vara. Espero que él, el presidente, le dé el apoyo desde adentro de la presidencia para que él pueda hacer su trabajo con independencia. ¿Castro era el anterior? Adrián Castro era. ¿Qué tal lo hizo? Él trabajó en la cuestión de la metodología. Pero vuelvo a repetir, solamente ¿Qué tal lo hizo? Sí, trabajó. ¿Lo hizo bien? Hizo un año más o menos. Trabajo que creo que no se culminó. Y ahora está de candidato a alcalde de Cuenca. Hoy día le digo a Adrián Castro, me debió la situación del Plan Nacional de Rutas y Frecuencias. Hoy Ernesto Vara lo está llevando adelante, porque ese va a resolver el problema de accidentabilidad, el Plan Nacional de Rutas, que después conversaremos ese tema. Y le pido que me invite para hablar de ese tema. Y esa vez lo hacemos con mapas. Con mapas, exacto, para temas de accidentabilidad, temas de riesgo, temas de costo, temas de lo que el servicio que tenemos que dar. Algo de eso todos esos temas. Algo, pero no lo puedo dejar ir sin tratarlo, aunque no a fondo. Enseguida continuamos con Abel Gómez, gerente nacional de FENACOTIP. Y la verdad, como yo no he seguido en detalle lo de las mesas técnicas más allá de aquellas en donde están los golpistas de ISA y compañía, es una novedad que el sector transportista no haya estado ahí. Es una novedad. Aunque no forme parte de las 37 organizaciones sociales que fueron convocadas. Ellos debían estar por lo menos como observadores o tener voz, aunque no tengan decisión. Increíble. Es un proceso inédito, ha sido en general
muy positivo, pero desde luego insuficiente. Nos queda más. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Sí tenemos previsto hablar algo, aunque no ese es el tema central, de accidentabilidad. Será cuando volvamos. La verdad es tu derecho. No se vende, no se compra, no se negocia. La verdad se busca hasta encontrarla, donde sea, sin importar las adversidades, riesgos ni obstáculos. La verdad siempre prevalecerá. Aunque duela, aunque incomode, aunque muchos tiemblen, aunque pocos la crean. En Diario Expreso estamos comprometidos con la verdad, porque los ecuatorianos la merecen y es nuestra obligación llevarla cada día a todos los rincones del país. Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad. Esta es una entrevista veraz a Abel Gómez, gerente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial, a propósito de un tema crucial que están enfrentando y que ustedes también todos los días, el de la inseguridad, que amenaza sus vidas, que exige vacunas, en promedio $5 diarios por unidad, que le ha costado la vida a más de uno de sus elementos cuando fue secuestrado y no lo quiso pagar, y que a corto plazo, quiero decir, en los próximos 2 meses, no tiene una solución inmediata más allá de aumentar el patrullaje en las vías del Ecuador. Depende también mucho, por lo tanto, de ustedes, de su confianza y de su regularidad en transportarse, y de saber que están pagando una tarifa que para nadie es cómoda, pero que es peor que exponerse a perder aquello que no se puede recuperar, que es la vida. Y ese ha sido, en cambio, uno de los temas que frecuentemente hemos discutido desde otra perspectiva con Abel Gómez. La seguridad ya operativa del sistema de transporte. Recuerden lo que nos dijo hace 3 años y algo más, cuando este programa se hacía en Canal 1. Quiero primero dejar claro que los siniestros de tránsito son producidos por una serie de inobservancias que no solamente es de los transportistas, sino de todos los usuarios que tenemos un vehículo. Haciendo una aclaración, hay 2,5 millones casi de vehículos en el país, de los cuales nosotros representando no llegamos al 2%, incluyendo nuestro sector, el transporte público urbano, que no lo represento, por cierto. Frente a esa situación, yo considero que dentro de las estadísticas, la propia ANT presenta, vemos que la mayor siniestralidad está en alto porcentaje en la inobservancia, es decir, aquel conductor personal. El segundo, el tercero está en exceso de velocidad. El segundo, en no respetar las leyes de tránsito. Es decir, todas esas inobservancias son del ser humano, son personales, del conductor profesional. Ahí vemos que hay una falta de educación. Allí decían, aparte de controlarlo, el ser humano necesita educárselo, hay que capacitarlo. Y lamentablemente que eso tenemos que decir, Carlos, que el Estado no ha cumplido su rol. Esto era a propósito de unidades defectuosas que habían tenido accidentes dramáticos y que lo siguen teniendo, aunque ciertamente con menos frecuencia. Esto no lo puedo soportar estadísticamente. Mencionaba Abel Gómez que las 3 principales causas son del sujeto, dependen del sujeto, inobservancia a la ley de tránsito en general. La segunda, exceso de velocidad. Y la tercera era no respetar alguna cuestión adicional. Es decir, el chofer termina siendo el principal culpable.
y usted reclamaba capacitación para el Estado. Pero ¿quién contrata al chofer? ¿Quién maltrata al chofer? ¿Quién no hace respetar sus horas de sueño? ¿Quién lo hace excederse en la ocupación? No permitirle que use celular, que ha sido una de las cosas que más ha repugnado hacer. Son ustedes, los empresarios del transporte. ¿Cómo ha cambiado o mejorado eso? Carlos, primero, nosotros en los últimos tiempos, le decía, hemos dado un giro a la situación del manejo del transporte. Con Ernesto Vara entrando, firmó nuestro presidente, en coordinación con todas las federaciones, un compromiso por la seguridad vial para, lógicamente, trabajar en ese tema con organizaciones. ¿Qué consiste en? Que consiste en salvar vidas. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Trabajando en las políticas de seguridad vial. Por ejemplo. Ya, en el tema de la educación, en el tema del monitoreo, en el tema de la situación de la vigilancia en el territorio, en coordinar con las organizaciones que desde luego hacen la operación y hacen el control. Todas estas situaciones nos pareció bien. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? En el tema de la mano de obra que el Estado nos entrega al chofer profesional, nosotros no tenemos incidencia, porque lo educa una escuela de conducción autorizada por la ANT. La ANT es la que le emite un título habilitante. Y yo no tengo opción a decir, oiga, este quiero, este no quiero. Si usted me lleva como título, el chofer profesional, una licencia, pues lógicamente esa parte, yo tengo la analizo si usted no tiene antecedentes, pero pasa. Usted supone que está bien concedida. Y lógicamente y se descubrieron miles de licencias truchas. Y eso que es culpa procesos pagados. Ese es el grave problema. Ahora, mire, hay un punto más. Sí. ¿Por qué nunca se sancionó a quienes hicieron eso? Esa es una ¿No se detectó en qué periodo se consiguieron cientos de miles? Esa es una pregunta que nosotros tenemos, y hay que resaltar. En eso Adrián Castro sí puso las denuncias. Y espero que la Fiscalía, lógicamente, haga las investigaciones necesarias. Volviendo al tema nuestro, que es el que estamos hablando, Carlos, a nosotros nos preocupa mucho que la metodología como el chofer profesional tuvo su licencia en las épocas anteriores, se haya tirado abajo y hoy día en 6 meses usted le entrega una licencia y ya vaya a manejar una licencia que ya vaya a manejar un bus. Peor, ¿Qué experiencia ¿por qué? tiene? ¿Quién va a hacer Porque eso? la ley de tránsito así la hicieron. Lamentablemente eso incurrió en temas de los asambleístas y las personas de las escuelas de conducción que pidieron aquello. O sea, 6 meses de un curso, pasas la prueba práctica y la teórica y eres chofer profesional. Un bus. Antes a usted le entregaban una licencia tercera, luego emigraba a segunda. Iba subiendo de categoría. Y luego venía la especial. Ese chofer profesional ya tenía 4 y 4, 8. Y desde luego el último eran 2. Usted ya tenía experiencia. A veces le da una excepción de 2 y a los 6 años usted ya tenía experiencia. Es decir, esto que se ha hecho es demagógico. Pues yo creo que a cuenta de dar más rápido trabajo. Un negocio, pero se descuidaron de la seguridad. Y eso es permitido ¿Quiénes convirtieron en un negocio? ¿Qué pues significa la situación de emitir licencia, de atender el tema? ¿Quiénes? Y prefirieron la autoridad, las escuelas de conducción que luego se hicieron y el Estado mismo porque permitió eso que pasó se aprobara. Por los asambleístas que modificaron. Desde luego, la asamblea ha pasado. Mire, desde el 2009, 4 reformas a la ley de 4 reformas a la ley de tránsito. Me parece una locura. Ok. Esas son situaciones que ustedes acaban de escuchar, este señor es político. No hace política, es político y no lo puede negar. Otra cosa es que sea partidista, otra cosa es que ubiquemos lo ideológico. Y sobre eso también, viendo la proyección que tiene, le hice en ese programa que acabamos de evocar del 2019 una pregunta. Recordémosla. Por lo menos la federación que yo represento, saben las 2 autoridades que están aquí, que son municipales y nacionales. Yo no ando atrás de política. Yo ando haciendo política de transporte, que es a lo que me dedico. ¿Nunca va a ser candidato a nada? Lo seré, Carlos. Puede ser. Así va a ser. No puedo decir que no, porque en estas cuestiones del país algo puede ser. Es una respuesta sincera, pero que dice lo que usted dijo antes. Nunca ando atrás de política. Sí. Pero si me ofrecen, voy a ser candidato. Claro, ok, está bien. Entonces, frente a esa situación, yo lo que quiero decirles, que esto tiene que ser una articulación, Carlos. Esto tiene que haber una articulación. Usted dijo algo acerca del municipio. El municipio de Guayaquil ha dado un ejemplo de un modelo exitoso. Debe ser compartido a nivel nacional. Okay. Más allá de esta situación, los municipios. ¿Qué van a hacer con los municipios pobres? ¿Qué van a hacer con esos que no tienen capacidad para poder poner los centros de revisión? Sin embargo, les aclaro, por falla mecánica la transportación no ha tenido ningún accidente. Ojo, ¿Desde cuándo? Aquí están los accidentes. ¿Desde cuándo? Desde que renovamos la flota. 2010 en adelante le demuestro, Carlos.
quería tocar ese tema. ¿Cómo está el asunto de fallas mecánicas en general en la transportación interprovincial pública? Bueno, le digo, Carlos, en esa parte nosotros hemos trabajado en coordinación con la Agencia Nacional. Los centros de revisiones, nosotros mismos hemos denunciado a aquellos que no han tenido, que todavía tienen revisiones visuales. En el país hay 9 todavía centros de revisiones visuales. ¿Cuáles son? ¿Recuerda algunos? Créame, Carlos, ¿Ya? le di a la lista, 9 se la paso. centros de 9 centros de revisiones visuales. Y ojo, O ya sea, Ernesto está en el tema. Ya Ernesto Varas, ya incluso él nos dijo, no es posible que tienen que haber los centros de revisiones técnicas. Y a barbaridad. nosotros nos interesa que nuestras unidades pasen por las revisiones técnicas que lógicamente sí, manda la ley. porque si una no pasa, por una que no pase desprestigia a todos Por y supuesto. afecta a toda la cooperativa, Por supuesto, toda la claro. actividad. Ahora, ese problema, qué grave, ¿cómo se lo puede resolver a corto plazo? Hasta que esos 9 centros no sean visuales, sino con un mínimo de tecnología instalada, ¿dónde deberían irse a revisar esas unidades? En los municipios que sí tienen la revisión ¿Verdad? técnica visual. En las más Inmediato, próximas, Inmediato. ¿verdad? Yo sí estoy, y en eso yo creo que a la Agencia Nacional hay que apoyarla y tiene que tomar la decisión inmediata, la NT, de decir, señores, ustedes no tienen el permiso, usted no puede. Ese es hasta Así de tanto, sencillo. absolutamente. Inmediatamente tiene que haber Y eso. tienen que entender las cooperativas o los transportes que el costo adicional que eso le demande, un día voy a estar sin servicio, perfecto. Me cuesta ir y mandar el bus a 2 provincias cercanas, ok, gasolina, transporte, ya, va a gastar 50, 100 dólares en eso. Esa es una inversión, porque si no hace eso, su unidad va a tener un accidente, su cooperativa puede ser suspendida o sancionada, el chofer y los pasajeros se pueden morir, por Dios. No ahorren en seguridad. Entiendan además esos centros que hacen una inspección visual que les están dando en muchos casos pasaporte a la muerte. Y los municipios que no han logrado equipar o equiparar aquello o homologar aquello, inviertan en ese tema o manden a las unidades a otro lugar. ¿Cómo hacer para insistir en esto? Bueno, es sencillo, vuelvo a repetir. La disposición es Agencia Nacional de Tránsito. No hay otro camino. En este momento, vuelvo a repetir, hasta nosotros demandamos públicamente que por lo menos nuestro sector no tenga problema en esos temas porque nosotros trabajamos vidas humanas. Ok. Y en eso sí es un compromiso ante el país, de que primero para nosotros es el usuario, después la situación de los intereses, que desde luego por el trabajo viene. Ernesto Varas está invitado, le vamos a poner fecha. Escoba Nueva barre bien, ha tenido un buen compromiso, un buen comienzo quiero decir, ha firmado un compromiso, que es lo que recordaba Abel Gómez inicial, prometedor, pero que no hay que dejar en el papel. Con la parte final de esta entrevista a Abel Gómez, gerente de Fenacotip, volvemos enseguida para volver también, valga la redundancia, al tema que nos motivó convocarlo. La situación de inseguridad y extorsión que vive el gremio de la transportación pública interprovincial que merece atención urgente. Estamos en Turquía, rumbo a lo que será Qatar 2022. Para prepararles toda la información de lo que será este espectacular Campeonato Mundial de Fútbol en Qatar. ¿Qué hacemos para que las vacunas, no contra el COVID, sino por la circulación, no se tomen en todo el Ecuador? Con eso seguimos. Parte final de esta entrevista con Abel Gómez, gerente de Fenacotip, para retornar al principio. ¿Cómo vive un transportista que por ahora está en su mayoría sujeto a una vacuna o a un régimen de extorsión? ¿Cómo ha afectado su psiquis,
su tranquilidad, su forma de circular, la manera de manejar su unidad, en fin. Carlos, ese es un tema que lamentablemente está padeciendo la ciudadanía completa y el transportista no es la excepción. Dentro de su tema, impacto económico, impacto social, impacto en la situación de ejercer su trabajo con tranquilidad. Esa es una situación que a la familia completa afecta. Hoy estoy aquí, pero mi familia está preocupada por lo que estamos hablando y por lo que estamos viviendo. Yo creo que hoy día hay que tomarle la palabra al presidente de la República, al señor ministro Francisco Jiménez de Gobierno, al ministro de Interior Juan Zapata, también al ministro, nuestro coterráneo, ministro de Transporte Darío Herrera, a Ernesto Vara, que son los que van a liderar. El 20 se reactivan las mesas y el presidente dijo, nos vamos a reunir cada 15 días. Y en esos 15 días haremos evaluación de estos puntos que se están hablando para que se vayan ejecutando, porque no queremos que queden allí, no quiero profundizar dentro del tema. La transportación tiene problemas, Carlos, problemas más allá de la seguridad, que es lo principal que últimamente hemos pedido, los problemas de su infraestructura que tiene que renovarse y que tiene que atender. Por lo tanto, pido a todos los transportistas que hoy día nos unamos a este tema de hoja de ruta que se ha dado a conocer y que inicia nuevamente esta mesa para comenzar a ejecutar, ya no a crear, a ejecutar lo planteado. Gracias. Dentro de esto también en la cuestión de la seguridad, yo creo que es importante que desde luego se refuerce a la Policía Nacional. Yo creo que ha sido muy claro el presidente que verdaderamente estamos padeciendo un problema económico, pero ahí está cuestiones que tienen que tomar decisiones en cuestiones emergentes. De acuerdo. El país necesita seguridad. Gracias por dejarlo claro, Abel Gómez. Y ya ven ustedes, y esto no es consuelo para nadie, que no son ustedes los únicos, ni los más, ni los peormente explotados por el tema de la extorsión y de la vacunación en este país. Escucharon también a lo largo de esta semana la posición firme y clara del presidente de la República sobre inseguridad, pero absolutamente insuficiente, por temas que aquí hemos tratado, por las urgencias del momento que hay que atender para llegar a los cambios estructurales del futuro que él está haciendo. Sí, cierto, lo comprendemos después de 1 o 2 años, y en eso insistí hasta la impertinencia a riesgo de la molestia de él, y ese de paso era mi trabajo. Y hasta tanto. Y hasta tanto. Aquí se acaban de recordar y denunciar medidas coyunturales urgentes que hay que empezar a implementar. Las primeras, las unidades de patrullaje en carreteras, que no estaban activadas, ya, esa. Y otra serie más que acaba Abel Gómez de enumerar, que ya no dependen del jefe de Estado, sino de sus operadores y ejecutores, que son los ministros. Ya. ¿Cuándo? Todo esto hasta que el proyecto de largo plazo que se está montando, que requiere 5.000 millones de dólares, y me dijo la semana pasada, o esta semana, el canciller, que van a ser financiados por los países cooperantes con el Ecuador, Bélgica, España, Israel, Estados Unidos de manera singular. Perfecto. Hasta tanto, la gente quiere llegar viva. Y la gente que aborda unidades de transporte interprovincial quiere llegar viva. Y resulta que los transportistas que desgraciadamente han tenido que ceder a este proceso de extorsión están ayudando, irónicamente con ello, a que puedan ustedes llegar vivos a costa de $5 diarios en promedio. Otros dicen que $50 mensuales, varía según las ciudades del Ecuador. No podemos seguir así. Y a lo largo de este programa, un dirigente gremial ha dicho qué hacer para no seguir así. Hay que hacer lo que él acaba de reclamar. Ya no más conversaciones, ejecuciones. Hasta la próxima semana. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.